Menos de 2 años después de la resurrección, un hombre fue arrastrado afuera de la ciudad por afirmar una verdad que cambiaría el mundo. La multitud lanzó piedras. Antes de caer, él miró al cielo y vio algo que nadie más podía ver: la gloria de Cristo a la derecha del Padre. Con voz quebrada pero clara, pidió que Dios no cargara ese pecado sobre quienes lo apedreaban. Esa imagen, un hombre golpeado mirando al cielo, perdonando, es el primer punto de esta cronología que, si la escuchas con el corazón abierto, te hará llorar y te hará pensar en lo que de verdad importa. Ese hombre se llamaba Esteban. Su historia está registrada en el libro de los Hechos. No era un mártir aislado ni una tragedia sin sentido. Su muerte encendió una chispa. La Iglesia, perseguida y dispersa, llevó el mensaje más allá de Jerusalén. Entre los que presenciaron y aprobaron su ejecución estaba Saulo, conocido por entonces por su celo en perseguir a los cristianos. Lo que empezó como represión se convirtió en motor de misión. Saulo, convertido, sería Pablo, y con su voz y sus cartas, la Iglesia se extendería hasta los confines del Imperio Romano. La muerte de Esteban demostró una ley silenciosa de la historia cristiana: la sangre de los testigos siembra la Iglesia. Si esta historia te conmueve, compártela para que más personas conozcan estos testimonios de fidelidad y perdón. Al avanzar en el tiempo, la cronología conserva sus ritmos: persecución, testimonio, efecto. Pablo y Pedro, nombres que resuenan en los cimientos del cristianismo, ilustran esa continuidad. Pablo, el antiguo perseguidor, se convirtió y vivió como apóstol, hasta ser ejecutado en Roma según la tradición. Pedro, pilar entre los apóstoles, también recibe la memoria de haber dado su vida por la fe en la misma ciudad. No celebramos la muerte como fin, celebramos que su vida y su fidelidad sostuvieron a generaciones. Su testimonio enseñó que el discipulado puede costarlo todo, y aún así ser la fuente de una esperanza que ninguno de ellos pudo ocultar. Siglos después, el mismo patrón reaparece en historias humanas que parecen tomadas de dos mundos: la gracia y la tragedia. En la Holanda, ocupada por la Segunda Guerra Mundial, dos hermanas tejieron un refugio de fe y compasión. Corrie y Betsy ten Boom abrieron su casa para esconder a quienes huían del horror. Fueron descubiertas y llevadas a un campo de concentración. Allí, en medio de la desnudez y la humillación, Betsy mantuvo una convicción que iluminó los días más oscuros: no existe profundidad de dolor que supere la profundidad del amor de Dios. Sus palabras y su ejemplo transformaron el sufrimiento en semilla. Corrie saldría libre y llevaría ese mensaje de perdón al mundo. La memoria de Betsy, que murió en el campo, se convierte en una de esas señales que dicen al corazón: incluso en el abismo, el perdón es posible. Según la memoria del testimonio, hubo encuentros posteriores con personal del campo que se vieron conmovidos por aquella fe que no conocía odio. Algunas de esas vidas dieron pasos hacia la fe. No glorificamos el mal que sufrieron, sino la respuesta que ellas eligieron: misericordia frente a odio. El siglo XX también nos deja un relato que parece escrito con tinta trágica y luego con tinta de reconciliación. En la selva ecuatoriana, 5 hombres bajaron de un avión con el propósito de llevar una noticia de esperanza a una tribu que vivía con temor y violencia. Nate Saint, Jim Elliot, Ed Macaulay, Pete Fleming y Roger Youderian entraron a un lugar donde sus nombres no eran Harán, y allí perdieron la vida. La noticia de su muerte sacudió a familias y a una nación entera. Pero la historia no quedó solo en la tragedia. Sus familias, especialmente la de Nate, con un hijo pequeño que creció con el vacío de la ausencia, decidieron responder con una decisión que muchos consideraron imposible: perdonar.
Años después, Steve, el hijo de Nate, cruzó ese mismo territorio y miró a los ojos del hombre que había disparado. Entre ellos hubo llanto, diálogo y reconciliación. La tribu que había matado a los misioneros experimentó transformaciones profundas. Varios decidieron abrazar la fe que se les había anunciado con tanto costo. Esta no es una narrativa de simple heroísmo. Es la historia de cómo el perdón puede crear una comunidad nueva donde antes había solo violencia. En Europa del Este, bajo regímenes que pretendieron apagar toda libertad religiosa, la persecución adoptó otros rostros. Cárceles, interrogatorios, torturas silenciosas que querían arrancar la fe de los pechos. Entre quienes resistieron se cuenta la voz de pastores que no traicionaron a su congregación ni a su convicción. Uno de ellos, cuyo nombre aparece en las memorias de la Iglesia moderna como ejemplo de valentía en Rumania, sufrió en carne propia la brutalidad del sistema. Según fuentes históricas sobre persecución comunista, se negó a renunciar a su fe, aun cuando eso significaba años lejos de su familia y un precio que pocos pueden imaginar. Desde la fría celda, sin rabia, sino con una extraña serenidad, habló de perdón y de amar incluso a quienes lo herían. Su vida y sus escritos, que han circulado como testimonio de aquellos tiempos, muestran que el martirio no es un acto aislado de agonía, sino una lección continua de fidelidad que alimenta a la Iglesia escondida y fortalece a quienes la componen. No todas las historias son públicas, algunas se ocultan tras seudónimos por seguridad. Hay relatos que llegan a nosotros como susurros, desde lugares donde profesar la fe puede costar la vida. Fátima, nombre cambiado por seguridad en muchos relatos, comenzó a escribir en secreto, a contar en un blog que había encontrado a alguien cuyo rostro no podía ocultar: Cristo. Sus palabras eran pequeñas antorchas en la oscuridad. Un día, su fe fue descubierta por su propia familia. Lo que siguió fue violencia íntima, una traición terrible que terminó con su vida, según la fuente que documenta la historia. Hablamos de ello con voz contenida y con enorme respeto, no para alimentar el morbo, sino para honrar su valentía. En contextos hostiles, adherirse a la fe no es un acto de exhibición, es un acto de supervivencia del alma. Historias como la de Fátima nos recuerdan que la libertad que muchos damos por sentada cuesta la vida a algunos en otras latitudes. En el presente inmediato, la persecución no es solo cosa de épocas pasadas o de países lejanos. Hay cristianos que hoy, por declarar públicamente su fe, han sido atacados, silenciados o marginalizados. Un nombre que circula en relatos contemporáneos aparece como indefinido en algunas fuentes: Charlie, un creyente que sufrió agresión tras hablar abiertamente en su comunidad. Aunque los detalles varían según la fuente, el patrón es claro: proclamar a Cristo puede acarrear rechazo, daño y pérdida. Estas historias nos sacuden porque nos muestran que la llamada al testimonio no es teoría. Tiene consecuencias reales para personas concretas. ¿Qué une a todos estos episodios a través de los siglos? No es la espectacularidad de la muerte ni la gloria humana. La unión está en la palabra griega original que la Iglesia traduce como mártir, testigo. Cada quien, desde Esteban hasta la mujer anónima que arriesgó su vida en silencio, proclamó con su existencia que la verdad de Cristo valía más que la seguridad propia. En muchos casos, la respuesta humana alrededor de ese testimonio es inesperada. Verdugos que se convierten, comunidades que se transforman, familias que optan por el perdón donde el mundo habría elegido la venganza.
Hace falta decir dos cosas con claridad. Estas historias no deben ser un llamado a buscar la muerte ni a tomar decisiones imprudentes. No celebramos la violencia ni la presentamos como un camino hacia la santidad. Celebramos la capacidad humana de responder a la gracia aun cuando el precio sea alto. Además, no prometemos recompensas materiales o milagros garantizados para quienes sufren. La perspectiva que emerge de estos relatos es escatológica y relacional. La esperanza última que sostienen estos testigos es la comunión con Dios y la certeza de que la fidelidad tiene sentido más allá del instante final. A lo largo de esta cronología se repite una clave práctica: el perdón. No es un adorno espiritual, sino la fuerza que rompe la cadena del odio. En algunos casos, como el de las hermanas Ten Boom o las familias de los misioneros en Ecuador, el perdón abrió puertas donde antes solo había muros. En otros, la perseverancia en el amor sembró semillas que florecieron en generaciones posteriores. Estas historias no son manuales de estrategia para la Iglesia, sino testimonios vivos que invitan a cada oyente a mirarse en el espejo de la fe y preguntarse por las prioridades del corazón. Imagina por un momento la escena final de uno de esos testigos, no la violencia en sí, sino la expresión de lo que hacía latir su alma. Esteban mirando al cielo, una hermana en un campo concentracionario, murmurando que el amor de Dios es más profundo que el agujero en que la arrojaron. Una madre escribiendo cartas desde la selva que aún en el dolor insiste en el perdón. Esas imágenes no nos empujan a la melancolía, sino a la claridad. Nos obligan a razonar. Si la vida puede ser ofrecida por una convicción, ¿qué tanto valoramos nosotros lo que profesamos? La cronología llega así hasta ti, porque en el eje temporal que va de Esteban a nuestros días, la última persona de la secuencia eres tú. No para provocar una búsqueda de gloria, sino para pedir coherencia. ¿Por qué vivirías? ¿Qué darías por aquello en lo que crees? ¿Estás dispuesto a renunciar a placeres que te desvían del testimonio, a pedir perdón donde te corresponde, a ofrecer perdón cuando te han hecho daño? Estas no son preguntas cómodas, son preguntas que pulen la vida hasta dejarla utilizable para lo que importa. Si has escuchado hasta aquí, tal vez sientas el peso y la belleza de estas vidas. No te pido que imites tragedias, sino que honres su memoria con acciones sencillas. Perdonar a quien te ha ofendido, acercarte a alguien que sufre, apoyar con tu tiempo o recursos una obra que lleva alivio donde hay persecución, estudiar más sobre martirología para entender la historia de la fe y sus costos. La fidelidad diaria, hecha de pequeñas renuncias y decisiones, es la manera más segura de honrar a esos testigos. Hay algo más que estas historias enseñan y que no debemos olvidar: la dignidad humana de todos los involucrados, incluso de quienes ejercieron la violencia. Muchos verdugos se han convertido y han pedido perdón. El cristianismo no encuentra su triunfo en la derrota del enemigo, sino en la redención del enemigo. En las páginas de la historia, la transformación más sorprendente es la del corazón que pasa de la ceguera al reconocimiento de la verdad. Celebrar eso es celebrar la posibilidad de cambio que siempre está abierta. Antes de despedirnos, una invitación sencilla. Comparte este relato con alguien que necesite recordar que la fe tiene nombre y rostro, que la caridad puede brotar del dolor y que el perdón es una fuerza que reconstruye. Si sientes en tu interior el llamado a profundizar, busca lecturas confiables sobre estos testimonios. Hechos para Esteban, las memorias de Corrie ten Boom, relatos sobre los misioneros en Ecuador y biografías de pastores perseguidos en Europa del Este. Investigar con cuidado honra tanto a los héroes de la fe como a la verdad histórica. Que estas vidas nos dejen con ojos más sabios y corazones más dispuestos.
Si alguna historia te conmovió en particular, permite que esa emoción se convierta en compromiso. Ora por quienes sufren, escucha a quienes han sufrido persecución, ofrécete para acompañar a una comunidad necesitada. No glorifiquemos el dolor, honremos la fidelidad que lo transformó. Termino con una bendición breve. Que la memoria de los testigos inspire tu fidelidad, que la gracia te sostenga en los días de prueba y que la paz que trasciende el entendimiento guíe cada uno de tus pasos. Si esta cronología tocó tu corazón, suscríbete y comparte. Juntos podemos mantener viva la historia de quienes dieron su vida por ser testigos. ¿Por qué vivirías? ¿Por qué morirías? Que tu respuesta sea, ante todo, coherente con el amor que nos llamó a todos.